Bendiciones, mis hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano José Luis Miranda, predicador católico en la Renovación Carismática aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Una vez más es un gusto para mí compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Y bueno, pues en esta mañana, en este día, tenemos la bendición de compartir este mensaje que el Señor, por su misericordia, ha inspirado para este siervo, para compartirlo con cada uno de ustedes. Y bueno, pues en este día quiero compartir esta palabra, pero como siempre vamos a hacerlo comenzando por santiguarnos en el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Y bueno, nos cubrimos una vez más con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de vivir, por este nuevo comenzar, Señor. También te damos gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia, así como también te agradecemos a ti, Espíritu Santo, porque tú estás en medio del pueblo de Dios. Te pedimos, Señor, que en este día la gracia de tu Espíritu Santo se mueva en nuestra mente y en nuestro corazón, y que ese Espíritu Santo que promete, Señor, a tu pueblo, Señor, se derrame con poder en este día, Señor, se derrame en abundancia sobre cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todo en nuestra familia. Padre bendito, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor. Mamita María, tú que ruegas por la humanidad, tú que intercedes por cada uno de nosotros, te suplicamos que bendigas esta enseñanza con tu presencia y que intercedas para que ninguna interrupción llegue a robarme la bendición que Jesús a través del Espíritu Santo me quiere dar. Padre Santo, lo pido en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues en este día traigo una enseñanza muy hermosa. Todas las enseñanzas que el Señor ha compartido a través de este siervo han sido de bendición, pero sé que esta enseñanza también no será la excepción, porque el Señor es misericordioso y dice la palabra de Dios en San Juan que del que cree en el Señor Jesús, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Una vez más, del que cree en el Señor Jesús, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Amén. Bueno, pues en este momento quiero compartir el tema que el Señor me ha regalado para ti y para todos los que me escuchan, así como para mí principalmente. Dice la palabra de Dios. El tema que quiero compartir contigo es: derramaré mi espíritu sobre ti. Amén. Derramaré mi espíritu sobre ti. Para que lo entiendas más claro, sobre ti derramaré mi espíritu, dice el Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 17 en adelante. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por esta bendita palabra que nos regalas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres santo, poderoso, glorioso y majestuoso es tu nombre, Señor. Bendito seas. Bueno, mi hermano, pues, fíjate lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que esto es lo que va a suceder. ¿Qué significa que va a suceder? Es decir, que el Señor está hablando en un tiempo próximo. No es ahora, pero está por venir. Es decir, que esto puede ser mañana, pasado, en adelante, cualquier día, sucederá lo que el Señor está dándonos en este día. El Señor te hace un llamado, querido hermano. El Señor te está llamando desde lo más profundo de tu corazón. Sí, querido hermano, sí, a ti te está llamando. Tú eres
el nuevo siervo de Dios que llevará la antorcha, que llevará la palabra de Dios, que le hablará a los pueblos y naciones. Sí, mi hermano, tu hermana que me escuchas, sí, tú eres el elegido, tú eres la elegida por el Señor, porque el Señor te está llamando a ti por tu nombre. Te está llamando por tu nombre. Y el Señor te quiere mostrar un poquito la historia de alguien que no creía, que no se imaginaba que un día iba a estar hablando del Señor. Nunca se imaginó que iba a estar hablando de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuentan la historia resumida un poco sobre un gran siervo de Dios, un gran profeta, un gran hombre que Dios lo respaldaba en todo lo que él hacía. Dice, fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos del 20 en adelante. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando Dios lo llamó, querido hermano. Tenía 40 años cumplidos cuando Dios comenzó a mostrar los propósitos para los que Dios lo había llamado. Dice la escritura, continúa diciendo, tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos los israelitas. Es decir, aquí hacemos una pausa y nos vamos a leer la historia de Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Fíjate lo que dice la escritura. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una niña de su misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo como escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo cubrió con alquitrán y brea, metió al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del Nilo. Al divisar el canasto entre los juncos, envió una criada a buscarlo, lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón, si quieres yo buscaré entre las hebreas y pondré al habla con una nodriza para que te críe ese niño. Ve, le contestó la hija de faraón. Así que la joven se fue y llamó a la madre del niño. La hija de faraón le dijo, toma este niño y críamelo, yo te pagaré. La mujer tomó al niño, fue para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo, lo he sacado de las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En resumen, nos está diciendo que Moisés nació del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y llegó un momento en que se sabía el rumor de la profecía que vendría el Salvador para el pueblo de Israel. Y el rey de Egipto mandó matar a todos los pequeños. Todos los bebés los mandó matar. Fue escondido en una canasta por sus padres. Lo metieron en una canasta pequeña, lo echaron al río. Y la hermanita de Moisés lo iba siguiendo a distancia. Dice la historia que lo encontró la hermana del faraón. Y la hermana del faraón, ¿verdad?
la hija del faraón. La hija del faraón bajó al Nilo y estaba bañándose allí con sus sirvientas. Y una de ellas lo vio y lo arrimó porque dijo, ve, tráemelo. Se lo trae y se da cuenta que era un bebé. Esta hija de faraón no tenía hijos, por consiguiente se quedó con él. Y entonces la niña que lo iba siguiendo le dijo, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar. Se lo dijo, está bien, ve y dile que me lo cuiden. Así se lo cuidó hasta que el niño fue creciendo, como dice la historia, y finalmente fue educado en el palacio de Faraón. Es decir, que Moisés creció entre la abundancia. Creció en la abundancia de todo tipo. En autoridad, en alimentos, en vestimenta, en comodidades. O sea, en la abundancia de todo lo que todo ser humano hubiese anhelado en aquellos tiempos, o en su defecto en este mismo tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, Moisés, después de que llegó el tiempo de Dios, dice en el versículo 23 del mismo libro del Éxodo, dice, durante este largo periodo, murió el rey de Egipto y el pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud. Y gritaban, y hasta que finalmente sus gritos subieron hacia Dios, el lugar donde estaba Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y los atendió. Es decir, la historia nos narra que Moisés continuó viviendo en el pueblo de Egipto, pero como un hijo de Faraón, ¿verdad? Los que hemos visto alguna vez alguna película de los 10 mandamientos o de Egipto, ¿verdad? De donde estaba Moisés en el tiempo que se escribió esta película, resulta de que el hijo de Faraón y Moisés eran de la misma edad. Y estos dos eran los guerreros del Faraón. Pero Moisés era un hombre fiel, obediente, fuerte, como decía la escritura aquí en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Donde decía en Hechos 7, 23, dice, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Es decir, que él era poderoso en lo que decía, lo afirmaba, lo mantenía, lo sostenía y todo lo hacía con sus obras. O sea, él respaldaba su palabra con sus hechos. Y de eso es de lo que te estoy hablando a ti, mi hermano, a ti, hermana, que me escuchas. Dios quiere que tú respaldes tus palabras con tus hechos, porque tú le has escuchado a Dios en tu corazón. Dios sabe que a través de esta situación que estamos viviendo, tú has comenzado a escuchar, a poner atención a la palabra de Dios por los diferentes medios que te están llegando. Y es por eso que el Señor te está diciendo, derramaré sobre de ti mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. El Señor no te sacó de la nada. Él, desde antes que tú nacieras, Él hizo un propósito y después te llamó a la vida. ¿Por qué? Porque primero Dios tiene el plan y luego llama. Lo mismo, este caso lo podemos ver como ejemplo. Dios primero hizo la tierra, hizo la luz, el agua, el día, la noche, plantó las plantas en el jardín, puso árboles frutales de todo tipo, creó las aves del mar, del cielo y de la tierra. O sea, Él hizo todo, las estrellas, la luna, todo lo puso en orden en su lugar. Y después de que vio todo que era bien, que todo era bueno, porque Dios dijo, hágase, 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 hágase. En el libro del Génesis, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Y entonces, cuando iba a crear al hombre, no dijo, hágase el hombre. No, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, que la Santísima Trinidad se puso a trabajar para hacer al ser humano. Y el ser humano es el que ha sido llamado por la misericordia de Dios. Lo que tú estás viviendo en estos momentos, esta dificultad del trabajo, tal vez perdiste el trabajo, tal vez estás viviendo carencia económica en el sentido de la comida, no has pagado la renta o tu mortgage, tu hipoteca de tu casa, tal vez hasta el carro lo vas a perder porque no lo has pagado. Pero sabes una cosa,
Dios, con toda esta situación que estás viviendo, el Señor te está llamando. Dios ha puesto sus ojos en ti. Y te vuelvo a repetir, antes de que Dios te creara y te llamara a la vida, porque el primer llamado que Dios te dio fue a la vida, a la existencia. Pues antes de que Dios te llamara a la existencia, Dios hizo un propósito para ti. Y ese propósito no lo va a cumplir nadie más que tú. Sí, hermano que me escuchas. Sí, tú que dices, pero si yo nunca he andado en la iglesia. Sí, hermano, tú el que dices, pero si yo no sé hablar. A lo mejor estás igual de tartamudo como el que te está hablando. A lo mejor se te pegan las palabras como a mí. Pero sabes una cosa, mi hermano, el Señor no mira apariencias, el Señor mira tu corazón y el Señor te está llamando. Escúchalo, te está llamando, te está inquietando. Ese deseo de escuchar la palabra de Dios, ese deseo de escuchar las predicaciones, ese deseo de escuchar los cantos, ese deseo de ponerte a orar, ese deseo de por primera vez escuchar a Dios, no es casualidad. Es una diosidencia que Dios ha inscrito en tu corazón desde antes de que tú nacieras. Pero ahora es el tiempo preciso que Dios tiene para ti. ¿Cómo, hermano? Dirás tú, pero ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿No está viendo la crisis en la que estamos? Sí. En medio de este desierto, en medio de esta cuarentena, en medio de este cuaresma que hemos pasado a nivel religioso y que seguimos en esta cuarentena a nivel físico por la situación de la pandemia que vivimos, Dios te está llamando. Sí, hermano, Dios te está llamando a ti y eso el Señor te lo va a probar. ¿Por qué? Porque Moisés, él estando viviendo como príncipe, como todo un hombre lleno de placeres, lleno de riquezas, lleno de tantos lujos, de tantas comodidades, Dios lo llamó. Y como Dios conoce tu corazón, Él sabe que tú vas a ser fiel. Él sabe que tú vas a caminar en dirección a Él. Él sabe que tú, con tus limitaciones, con tu poco conocimiento, con tu falta de estudio, con tu pobreza, con tu mendiguez, con todo eso, tú vas a ser el siervo de Dios, el profeta, el que habla de parte de Dios, porque el llamado viene de parte de Dios, no es llamado del humano. El Señor lo ha dicho. Y como el Señor sabe de qué manera tú le ibas a entender, por eso el Señor ha permitido lo que estamos viviendo. Porque el Señor no permite las cosas como si, ay, se me olvidó que los humanos están en situación difícil. Él no se olvida de la humanidad. Aunque nosotros somos tan ingratos a veces, aunque nosotros seamos tan injustos, tan deshonestos, tan pecadores, el Señor no abandona a su pueblo. El Señor no hace a un lado su promesa. El Señor no quita los ojos de ti. Él ha puesto su mirada en ti. Sí, querido hermano, Él ha puesto su mirada en ti. Y su mirada no será desviada por ninguna mano, por ninguna autoridad, por ninguna enfermedad, por ninguna situación que en este momento estés viviendo. No, querido hermano, tú joven que me escuchas, tú adulto que me escuchas, tu hermana que me escuchas, tu anciano que me escuchas, porque dice la palabra de Dios, quiero que lo recuerdes, no estás excluido. No estás excluido. Dice, escuchen lo que sucederá en los últimos días. ¿Qué está diciendo? Que esta pandemia, escucha bien esto, esta pandemia está por terminar. Esta pandemia, el Señor dice que en los últimos días sucederá lo siguiente. Estamos en tiempos que el Señor ha dictado. A esta pandemia, déjame decirte que Dios ya le puso el día y la fecha en que será cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo. Él ya le puso el fin a esa fecha. Ya le puso el día. Y por eso el Señor, durante estos días que has estado en casa encerrado, tal vez impaciente, o tal vez has comenzado a ser un poco más comprensivo, has comenzado a valorar lo que Dios te ha dado, has comenzado a valorar los alimentos, la ropa, el trabajo, lo que tienes, todo lo que tienes hoy en día. Dios sabe que tú lo has comenzado a valorar, pero en medio de todo esto, a pesar de que todavía por ahí de vez en cuando te quieren hablar tus amistades o te dicen cosas
que te quieren como desviar del plan de Dios, Dios ha puesto su mirada en ti y no la va a quitar. Porque cuando el Señor dice sí, es un sí definitivo. Y cuando Dios llama, no quita el llamado. El llamado no es interrumpido. No es interrumpido, no es cancelado. Será interrumpido, mas no cancelado. El llamado que Dios te ha hecho a ti, un poco interrumpido, un poco tal vez desvirtuado, un poco confuso, pero no ha sido cancelado. Porque ese llamado viene de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado Dios lo está haciendo. Y Dios te está diciendo que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, cualesquiera que se abra la gracia de Dios, ese espíritu lo vas a recibir tú. Sí, hermano, tú. Al igual como tú, querido hermano, así me encontraba yo. Fuera de las cosas de Dios. Mi mundo. ¿Quieres saber cuál era mi mundo, querido hermano? Los bailes y las mujeres, la música. No era de los que tomaba, no era de los que me alcoholizaba. Por allá de vez en cuando tomaba uno que otro trago. Pero mi mayor vicio, los bailes y las mujeres. Y ese vicio y todo esto, con todo y esto, el Señor puso sus ojos en mí. Y Dios tuvo que permitir que yo pasara por un desierto. Dios tuvo que permitir que yo pasara por una enfermedad. Dios tuvo que permitir que pasara yo por una situación difícil para poder llamarme. Dios tuvo que permitir que yo me revolcara en lo más bajo de mi propia persona para que el Señor me llamara. Dios permitió que yo cayera en depresión para poder llamarme a su camino, para poder acercarme a su camino, para poder escucharle. En medio de mi depresión, el Señor me estaba llamando. En medio de mi enfermedad, el Señor estaba caminando conmigo. El Señor me estaba llevando de su mano. El Señor me estaba protegiendo, me estaba resguardando, me estaba respaldando, a pesar de que no era digno de su llamado. Sí, hermano, a pesar de que no somos dignos de ese llamado, el Señor me estaba cuidando, me estaba protegiendo. Cuando entendí finalmente que Dios me llamaba, yo me recuerdo, mi hermano, que un día le hice una carta. Un día le escribí una carta. Fíjate, mi hermano, le escribí al Señor una carta más grande de lo que puedes ver en este momento. 3 veces más grande de esta altura, de esta anchura, de esta longitud. Le escribí una carta y le dejé saber al Señor todo lo malo que yo había hecho. Le dije, Señor, mira, yo he sido esto. Me faltaban dedos, pies, manos para decirle todas las cosas que yo había hecho mal. Todas las personas que yo había lastimado, toda la gente de la que yo me había burlado, todas las tonterías y cochinadas en las que yo me había involucrado. Y el Señor, en su misericordia, yo le dije, Señor, ¿así quieres que te siga? Le escribí mi carta, le dije, ¿así quieres que te siga? Y Él me dijo, ven y sígueme. Y yo le decía, Señor, pero que tú estás mal. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas que yo no soy digno de ti? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? Y Él me dijo, el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el hombre sabio y prudente que construye su casa sobre roca. Aunque vengan los mares, las tormentas, las mareas, la van a golpear, la van a azotar, la van a tratar de tumbar, mas su casa no será derribada. ¿Por qué? Porque el que construye su casa sobre roca es Jesucristo y no la van a tumbar. Pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, escucha bien esto, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como un hombre tonto que construye su casa sobre arena en la playa, y cuando vienen las primeras mareas, las olas
golpean la casa y todo es un gran desastre. Y como yo estaba acostumbrado a que yo estaba acostumbrado de que yo jamás era una persona tonta y torpe, yo dije, no, yo de torpe no tengo nada. Así que, Señor, pues yo le entro. ¿Y sabes cuáles fueron mis palabras tan burdas, tan bajas? Yo le dije a Jesús, si tú así me aceptas, Señor, esa es tu bronca. Esas fueron mis palabras. Fueron las palabras que salieron de mis labios, porque de mis labios no salían palabras de bendición, no salían palabras buenas, no salían palabras de amor, no salían palabras que fueran capaces de darte amor, comprensión, cariño. No salían palabras que pudieran entenderte. Pero el Señor tocó mi corazón. El Señor me levantó. El Señor me aceptó, y con toda la carta tan grande que le escribí y le dije, mas lo que me falta, que se me ha olvidado, Él me dijo, ven y sígueme. Yo me hago responsable de ti. Oh, querido hermano, tú estás pensando, pero si yo ni siquiera sé hablar, yo ni siquiera voy a misa. Es más, Señor, yo ni siquiera estoy con el bautismo, ni la primera comunión, ni siquiera confirmado. Tal vez estoy viviendo en unión libre. Tal vez he sido parte de tantos pecados duros que he cometido. A lo mejor he sido partícipe de algún aborto. Sabes que el Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, querido hermano. Porque el Señor no hace errores. El Señor no comete errores. Él llama y te prepara, querido hermano. Por eso te dice, derramaré mi espíritu sobre de ti. Sobre de ti. Escucha bien esto. Es el llamado personal para ti en medio de esta situación, en medio de este encerramiento, de esta cárcel física, de esta cárcel que tal vez la miras como una cárcel. Pero sabes que no es una cárcel, es una preparación para que tú puedas oír la voz de Dios en tu corazón, querido hermano. Y tal vez tú dirás, pero yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, es más, soy un ladrón, soy un fornicador. Jesús no te pregunta por el historial de tus pecados. El Señor te dice, yo me hago responsable de ti. Yo me hago responsable. Y el Señor, por eso, querido hermano, es que el Señor te dice, y derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Todo aquel que escucha la voz de Dios, todo aquel que dice, aquí estoy, Señor, ese es tu llamado. Sobre cualesquiera, el Señor no está diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuáles son tus títulos? ¿Qué sabes hacer? ¿De dónde vienes? ¿De qué clase eres? ¿Eres blanco, moreno? ¿Eres con documentos, sin documentos? No, el Señor te está diciendo, tú eres mío. Tú eres mío. Porque yo te he rescatado a precio de mi sangre, y tus pecados yo ya los he perdonado. El Señor te dice, fíjate lo que sigue diciendo, sus hijos e hijas profetizarán. Querido padre, querida madre, tú que dices que tu hijo no cambia, tú que dices que tu hijo no es una piedra que no se mueve. Querido hermano, querida hermana, esta promesa también es para ti, para tus hijos. Porque dice la Escritura en Hechos 16, 31, 32, cree tú en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Es promesa del Señor, no es promesa de José Luis, es promesa del Señor, que Él lo ha dicho y Él lo cumple. Todo lo que el Señor te promete, su palabra es garantía de que Él lo hará. Su palabra es garantía, porque dice la Escritura en Mateo 28, 18, dice el Señor que vayan por todos los pueblos y hagan que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he encomendado. ¿Por qué? Porque en el cielo y en la tierra se le ha dado autoridad a nuestro Señor. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra y hasta en los abismos. El Señor tiene autoridad y por eso te está llamando. Y también dice, los jóvenes tendrán visiones. Conozco jóvenes que están teniendo visiones. Tengo la bendición de estar como guía espiritual de algunos hermanos que el Señor me permite que lleguen a mi vida sin que yo los busque, por supuesto, y me cuentan lo que ellos están viendo y viviendo. Obvio, todo será ir revelado, se va revelando poco a poco en el tiempo de Dios. Y por eso sigue diciendo, y los ancianos tendrán sueños proféticos. Es decir, tu abuelito, tu abuelita, ese anciano que está ahí en tu casa, cuídalo, protégelo, porque ese anciano tiene la sabiduría que ha ganado a lo largo de su existencia. Y él tendrá sueños proféticos. Y tal vez esos sueños proféticos te los va a dar a conocer por parte de uno de ellos. Porque no sabemos de qué manera el Señor nos habla. Y entonces, sigue diciendo la Escritura, querido hermano, que Moisés vivió 40 años de estar totalmente lleno de riquezas, de lujos, de tantas cosas, querido hermano. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, nos cuenta la historia que un día dos hebreos estaban peleando y Moisés los vio y los separó. Y le dijo uno de ellos, pero tú, ¿por qué te metes? ¿Quién te ha puesto a ti de juez en medio de nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Porque en un problema anterior, un egipcio estaba maltratando mucho a un hebreo. Y entonces Moisés lo mató. Y entonces cuando se sintió descubierto por el pueblo, huyó. Fue expulsado al desierto. Y en el desierto vivió 40 años. Vivió 40 años cuando fue expulsado al desierto, cuando llevó ¿cómo se dice? Cuando llegó al plan de Dios a su vida, él llegó al monte Sinaí, donde estaba la montaña de Dios, donde conoció a Jetro, que fue su suegro, y su esposa, la que Dios le regaló por medio de Jetro, su suegro. No recuerdo bien el nombre de su esposa. Y resulta de que Moisés vivió estos 40 años en el desierto. Es decir, cuando fue expulsado de Egipto, caminó por el desierto, pero llegó a la casa de Jetro. Y Jetro era un pastor. ¿Y qué le enseñó Jetro? A pastorear ovejas, a cuidar ovejas. Su esposa era pastora de ovejas, de animales. Y entonces la historia nos dice que él vivió 40 años allí, estando al servicio de su suegro. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, dice la Escritura, que un día Moisés cuidaba las ovejas en Éxodo 3. Cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó a las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb. Perdón, era el cerro Horeb. Esto es el cerro de Dios, donde fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de la zarza. Moisés estuvo observando la zarza, que la zarza ardía, pero no se consumía. Hago un paréntesis, una zarza es un matorral que está corriendo, como ustedes han visto en las películas, que en el desierto hay como matorrales que van corriendo todos secos, y estaba ardiendo y no se consumía. Lo estoy explicando especialmente para mis hermanos los jóvenes que están mirando esta enseñanza, para que la comprendan un poquito. Entonces dice que la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esa cosa tan extraordinaria. Me brinco al versículo 4. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó del medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada.
Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Voy a hacer un poco más corto la lectura. Dice la escritura que Yahvé le dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y te voy a enviar. Le dice en el versículo 10, ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes, y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado, este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, querido hermano, que Moisés, así como tú te sientes en este momento, Moisés no estaba buscando a Dios como tú. Moisés no estaba preguntando por Dios como tú. Moisés no estaba preocupado por agradar a Dios como tú. Moisés no era de los que tenía tiempo para estar atendiendo a la iglesia como tú. Pero así como tú, Dios llama a Moisés y le ha encomendado una misión. Y esa misión que le encomendó a Moisés, nadie más fue llamado para llevarla. Entonces, lo mismo está sucediendo contigo. Dios te ha llamado con ese propósito para derramar sobre de ti su espíritu. Porque Él quiere usar tus labios, Él quiere usar tu conocimiento, Él quiere usar tus oídos, Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tu corazón, Él quiere usar tus pies para ir, para hablar, para abrazar, para mirar, para tocar, para anunciar, para denunciar, para plantar, para corregir, para llevar y amar a tu prójimo, porque Dios está contigo. Por eso el Señor te dice, derramaré sobre de ti mi espíritu, sobre ti lo voy a derramar. Sí, no te quiero hacer para un lado, no. Aquí no es como el boxeo, esquivas el llamado, no, querido hermano. Aquí no hay manera de esquivar el llamado. Dios lo ha prometido y lo va a cumplir. Y tú eres el indicado. Ya sé que en tu casa te van a decir, estás loco. Ya sé que en tu casa te van a decir, ¿de cuál está fumando? Lo mismo me dijeron a mí. Mi familia, mi mamá, mis hermanos decían, ¿qué está pasando? Fíjate, yo tenía a mi padrino de primera comunión. Él era sacerdote. Digo era porque ya falleció, en gloria está. Duró de sacerdocio 52 años. Y él, durante el tiempo que yo estaba más joven, nunca me explicó las escrituras como yo las comencé a entender por la misericordia de Dios. Y fíjate, cuando le dijeron a mi padrino que yo estaba hablando de Dios, pues mi padrino dijo, ¿no se habrá vuelto protestante? Claro, era novedad, era locura. Era locura para mi familia, para él era algo raro. ¿Por qué? Porque yo nunca en mi vida había hablado de Dios. Yo nunca imaginé estar hablando de Dios. Te digo algo, querido hermano. Cuando yo tenía 14 años, yo miré en el buró de mi mamá, que en inglés se dice en lampstand, ahí miré la Biblia. When I was 14 years old, I saw the Bible on the lampstand of my mom. In his bedroom, and I said this in my mind. Pay attention. I said this in my mind. Who's gonna read the book? When I saw the Bible to me looks bigger, like double of this one, like double.
I was like, I never imagined that I'm going to be a preacher of God. I've never imagined that I'm going to be a servant of God. Never, never. Eso no estaba en mis planes, querido hermano. Eso no estaba en mi corazón. Te lo digo en español. Cuando tenía 14 años, yo miré la Biblia en el buró de mi mamá. Y yo dije en mi corazón, dije en mi mente, así dije esa expresión, ¿quién va a leer ese librote? Para mí, ese librote se miraba el doble de lo que está aquí. Yo lo miraba 2 veces más grueso de lo que está aquí. ¿Por qué? Porque para mí era un librote. No sabía que era la palabra del Señor. Wow, ¿tú te imaginas, querido hermano? O sea, esto que te estoy diciendo no es coincidencia, no es casualidad. Lo que está pasando es parte del propósito de Dios que Él tenía para ti. Es parte del propósito, del plan. Todo está en conjunto con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque de la única manera que tú podías escuchar a Dios era estando en casa, porque estabas muy ocupado en tus quehaceres, en tu trabajo, en tu escuela, en tus estudios, muy ocupado, ganando, trabajando doble turno, ganando mucho dinero, descuidando a la familia, no atendiendo tiempo con los hijos. O sea, estabas tan ocupado, estabas tan metido en tus parrandas, en tus fiestas, en tus bailes, estabas tan sofocado, discúlpame lo que te voy a decir, sofocado de estar enfrascado en el fútbol. Estabas tan endiosado del fútbol que no tenías tiempo para Dios. No tenías el tiempo y por eso Dios permitió todo esto. Porque de esto Él va a sacar una grande cosecha de siervos que el Señor está llamando. Él está preparando. Tú estás viendo, dice la palabra de Dios, que la cizaña y la cosecha están creciendo juntas. Pero va a llegar el tiempo de la cosecha, y cuando llega la cosecha, es decir, cuando llega el tiempo de que se le acaba el fin a esta pandemia, el Señor te va a decir, tú eres mío, porque yo te elegí. Sí, querido hermano, yo te elegí, dice el Señor. No te le vas a esconder. No, querido hermano, aunque digas, ahora sí ya pudiera jugar otra vez fútbol. Allí, en pleno juego de fútbol, en pleno estadio, en plena pelea de box, en plena pelea de lucha libre que tú estés viendo, en plena novela, el Señor te va a recordar que tú eres suyo, que tú eres de Él, que no ha cambiado, que no fue cancelado el llamado, que aunque ya pasó la pandemia, no ha quitado los ojos de ti. Así que, querido hermano, Él vivió 40 años en el desierto, trabajando como pastor, Y después de esos 40 años fue cuando Dios lo llama a través de la zarza ardiendo. Y entonces entró su tercera etapa de su vida, donde lo envía a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y los siguientes 40 años, Él los vivió de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Porque cuando Dios llama, Dios prepara, Dios sana, prepara, envía y cumple su palabra de que te respalda. Por eso, querido hermano, no pienses que tú no eres el escogido de Dios. Tú lo eres. Tú eres el escogido. Tú eres el profeta que vendrá después de nosotros. Tú eres el profeta que hablará de parte de Dios. El Señor te ha llamado. Como a Moisés, te ha sacado de tus ocupaciones. Te ha quitado tus comodidades. Te ha quitado tus lujos. Te ha quitado tus ganancias. Te ha quitado muchas cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque para Dios todo es posible. Bendecirte y restituirte más de lo que el Señor te ha dado, querido hermano. Así que no tengas miedo. Jovencita, no tengas miedo. No digas, no, eso no es para mí. Claro que es para ti, porque el Señor te dará su Espíritu Santo. Joven, no me digas que eso no es para ti. Claro que lo va a hacer para ti también. El Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre ti. Y el Señor te lo va a mostrar de una manera tan
audible, que tú lo entiendas con los oídos de tu corazón, porque el Señor no hace coincidencias. Él hace diosidencias, y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, tú serás la cosecha bendita, la cosecha elegida, privilegiada de Dios. Tú eres uno de ellos. Tu mujer que me escuchas, tú eres una de ellas. Tu madre que me escuchas, eres una de ellas. Oh, sí, claro. Porque para Dios no hay tiempo ni edad. No hay ocupación más grande que la que Dios no pueda hacer contigo. No hay llamado más grande que la voz de Dios. Por eso, querido hermano, ahí en tu lugar, yo te quiero invitar para que escuches esta bendita oración, esta bendita palabra que el Señor me ha regalado para ti. Una vez más, recuérdalo, dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre de ti. Sí, hermano, sí, hermana. Que anduve buscando otros dioses paganos, que estaba yo, que a lo mejor participé en abortos, que a lo mejor yo soy un homosexual, una lesbiana. Mi hermano, el Señor restaura, el Señor bendice. Hermana, el Señor bendice. El Señor da nueva vida, querida hermana, querido hermano, querido varón que me escuchas. Siervo de Dios, revístete. Siervo de Dios, revístete de la fuerza del Espíritu Santo. Revístete porque el Señor te va a enviar, el Señor te va a utilizar, el Señor te va a dar su Espíritu. Y por eso tienes que estar preparado. Estamos en Semana Santa, el día martes que hemos pasado. Hoy estamos ya miércoles, estamos entrando ya al Tríodo Pascual. Primeramente Dios, mañana comenzamos el Tríodo Pascual, y en estos momentos es donde el Señor va a comenzar a separar para cuando lleguemos al gozo de su resurrección. Tú verás la gloria de Dios, querido hermano. Así que en este momento, querido hermano, ahí donde te encuentras, ahí donde tú estás, te voy a invitar para que cierres tus ojos. Y en este momento, si estás tú solo, levanta tus manos al Señor. Si estás acompañado con alguien, invita a ese hermano, a esa hermana, ese sobrino, ese hijo, esos niños, levanten sus manos. ¿Sabes por qué? Porque los niños son los preferidos del Señor, y tu hijo puede ser llamado desde la niñez en la que está. Él puede ser el primer discípulo tuyo, según tu ejemplo, querido hermano. Así que escucha, vamos a cerrar nuestros ojos, y en el nombre del Señor vamos a ir preparándonos. Vamos a pedir al Señor que el Señor derrame ese Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu de Dios. Ven y fluye, Señor. Ven y fluye, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Hazte presente, Señor, en esta noche. Hazte presente, Señor, en esta tarde. Hazte presente, Señor, en este día. Hazte presente, Señor, en este momento en que yo estoy escuchando esta enseñanza, Señor. Activa, Señor, actualiza en este momento esta palabra que se está predicando a mis oídos. Actualiza, Señor, este mensaje, Señor. Aquí estoy, Shamarara Santa. Ven, Espíritu de Santo. Ven, Espíritu de Dios. Fluye, Señor. Fluye, invócalo. Espíritu Santo. Fluye. Siente la presencia de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye. Sopla, Señor. Ahí en tu corazón, clámalo. Si estás delante de alguien, clámalo en tu corazón. Si no puedes invocarlo porque estás trabajando, pero está viendo la enseñanza, está viendo la prédica, aún así en tu corazón, invócalo, clámalo, díselo. Ven a renovar todo mi ser. Ven, Espíritu Santo. Ven a dirigir mi vida, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Ven a dirigirme, Señor. Ven a dirigir mis pensamientos. Díselo. Mi actuar, mis pensamientos, mis acciones, Señor. Mi sentir, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Fluye, Señor, mi alma, Señor. Espíritu, sopla, Señor. Sopla, Hamarara Santa. Levanta tus manos, Hamarara Santa. Sopla, Señor, tu fuego, Señor.
Sopla. Sopla, Señor. Envía tu fuego, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre tus siervos, sobre tu sierva, Señor, sobre aquellos que no te buscaban, Espíritu de Dios. Rompe, Señor, rompe toda atadura, rompe toda cadena, Señor. Anula todo espíritu que esté interrumpiendo el mensaje, la palabra, la bendición. Sopla tu fuego, sopla, Habarara Shanda. Fuego, fuego de lo alto, sopla, Señor, sopla. Dile, Señor, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu, ven. Espíritu, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven que te necesito. Sopla, una vez más, díselo. Ven, Espíritu, Espíritu, invócalo, invócalo. Oh, Espíritu Santo, ven de los 4 puntos cardinales. Ven y haz morada en nuestro corazón. Ven y haz morada en estos tus siervos, en estos profetas, en estos reyes, en estos sacerdotes que tú estás levantando en medio de estas familias. Ven, Espíritu, toma posesión de tus hijos. Ven, Espíritu Santo, sigue moviéndote, Señor. Sigue paseándote, Señor. Sigue transformando. Sigue limpiando, Espíritu de Dios. Sigue tomando tu tierra, Señor. Sigue tomando los corazones, Señor. Aquí están tus hijos. Aquí están tu pueblo, Señor. Aquí están estas madres. Aquí están estas esposas. Aquí están estos esposos. Aquí están estas familias que se unen, que se rinden ante ti y te claman, Espíritu de Dios. Díselo. Díselo ahí, Espíritu. Díselo al Señor. Díselo, hermano que me escucha. Díselo, hermana. Díselo, díselo, díselo. Ven, Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, sopla, lléname, Señor. Díselo a Él, díselo, clámalo, clámalo, clámalo con tu corazón. Clámalo, clámalo, siente el fuego, siente la presencia, ese escalofrío, ese calor que te está quemando, ese fuego que te está inquietando, esa lengua que se está soltando, esa lengua que se suelta, esa lengua que se suelta, esas visiones que vienen a la memoria, esos dones, esos carismas que el Señor está derramando, esas gracias que el Señor quiere dar, el Señor te las está revelando. Abarasanda. Uria Barara Santa, sopla, Señor, sopla, envía tu Espíritu, díselo, con tu poder lléname, con tu bondad, Espíritu de Dios, lléname, Señor, lléname, oh bendición divina de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, libera lo que está oprimido. Vacíame de mí, Espíritu Santo, y lléname de tu poder, Señor. Lléname de tu gracia. Oh, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu presencia. Quiero llenarme, quiero abandonarme a tu voluntad. Lléname, Señor. Díselo, lléname, lléname, díselo, sí. Díselo, clámalo, 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 clámalo con tu corazón. Abarara Sanda, Abarastai. Urra bahatala na manana, stuamala la sanda, istamahala la sanda, urra mahana nai, idahama lo sua, suaimala la sanda. Espíritu Santo, fuego, 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 abarasanda. Ididamalala, oh suamahana nalala, igamahana na sanda. Lléname, Señor, llena mi corazón, llena mi familia. Llena mi espíritu, Señor. Lléname a mí primero, Señor. Aquí estoy, Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Te abro las puertas de mi corazón. Te digo, bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, fuente divina de gracia. Bienvenida seas, mi Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Sopla, sigue caminando. Sigue moviéndote, Señor. Sigue transformando. Sigue bautizándome, Señor. Sígueme, Señor, tocándome con tu gracia. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Quiero moverme según tus inspiraciones, Señor. Quiero hablar, Señor. Quiero llevarte, hablarte, llevarte a los confines de la tierra. Abarasanda, Haruamarasanda, Amaramasanda, Hiame Abashumuanda, la Saira, Amarahanda, Hirayen.
Abashumuandasta, Ruabarasanda. Oh my Lord, oh my Jesus Christ. Oh God, God. What should I do, my Lord? What do you expect from me? I'm too young to speak. I'm too young. I'm too young to understand. What do you expect from me? I'm too young. I'm too shy. But I don't know. I don't know how to talk. I don't know what to say. I don't know, my Lord. But if this is from you, if you really need me, God, if you are calling me by my name, I say yes. Here I am, my Lord. Here I am. Take my life. Take my life. I gave it to you. You decide for me. I will follow you. I will listen to you. I will be obedient. I want to be your servant. I want to talk to you. I want to talk in the name of Jesus Christ. I will talk in your name. I will be your prophet. I will be your servant. I will be your slave. Anything you want from me, take it. Anything you want from me, take it. I gave it to you. I don't mind. I'm surrendered to you. I'm surrendered to you. Yes. Yes, my Lord. Take my life. Take it. It's yours. I'm your son. I'm your child. I'm your servant. It is my soul. Please, Lord, send me your Holy Spirit upon me and guide me, strengthen me. I want to be whatever you send me. I want to be. I want to live in your presence forever and ever. Sí, Señor. Quiero sentir tu presencia, tu fuego en mi corazón, Señor. Quiero darte a conocer. Quiero llevarte. Quiero seguirte. Quiero escucharte, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, Señor. Llena mi ser y toma mi vida, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Recíbeme, Señor. Me postro ante ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Haz ti, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, Señor, que se haga tu voluntad. Quédate conmigo, Señor. Díselo. Quédate conmigo, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Lléname de tu amor. Te necesito. Haz morada. Haz morada en mi corazón. Haz morada en mí, Señor. Llena mi necesidad. Recibe mi oración. Sí, díselo. Lléname, Señor. Espíritu de Dios. Ven a mí, Señor. Tómame. Soy tuyo, Señor. No sé hablar. Soy tímido, soy tímida. No sé por qué te fijas en mí, Señor. Pero si tú me aceptas tal y como soy, yo por amor a ti haré lo que tú quieras, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Gracias, Jesús, por llenarme de tu amor, Señor. Por darme tu amor y darme tu paz. Gracias, Jesús. Sáname, Señor.
Sáname, Señor, si es necesario. Libérame, Señor, si es necesario, Señor. Restáurame, Señor, si es necesario, Señor. Bendíceme, purifícame, Señor. Todo mi corazón es para ti. Recíbeme, Señor. Toca mi vida, mi corazón. Toca mi familia, toca a mis hijos, toca a mi esposa, toca a mi esposo. Pero sobre todo, tócame a mí primero, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, amado santo, Señor. Gracias, Señor, Espíritu de Dios. Aquí estoy. Gracias, bendito Dios, porque tú haces morada en mi corazón. Madre Santísima, en este momento también ruego por tu intercesión, para que este llamado que el Señor está haciendo a mi vida, yo pueda llevarlo adelante como Jesús lo espera de mí. Que su Espíritu Santo que se está derramando sobre mí, que su Espíritu Santo que se está manifestando en mi vida, yo pueda recibirlo con alegría y con gozo, y que Él haga morada en mi corazón. Madre mía, ayúdame a escuchar la voz de Jesús. Ayúdame a tener oídos de discípulo como los tuyos, Madre Santa. Padre Santo, lo pido todo esto en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el siervo de Dios dice, amén. Y el siervo de Dios dice, amén. Y el siervo de Dios grita, amén. Gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, querido hermano, que el Señor te bendiga. Acuérdate de orar por mí. Acuérdate de orar por mi matrimonio y el ministerio que Dios me ha confiado. Que yo estoy orando por ti. Y yo sé que el Señor tiene grandes planes contigo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Recibe un abrazo de tu hermano y amigo en Cristo Jesús, José Luis Miranda. Un abrazo, mi hermano. Bendiciones.